Hola, ¿qué tal? Bien, esta es una microcápsula para un mejor aprendizaje. Son microcápsulas diseñadas para mis alumnos de modalidad virtual, esperando les sirvan en un futuro para el desarrollo efectivo de sus actividades. En esta ocasión vamos a estar viendo cómo utilizar Excel por primera vez y los elementos necesarios que se necesitan para considerar el uso de esta aplicación ofimática por primera vez. Bueno, vamos a abrir Excel. En Excel va a depender la visualización de la versión que tengan de Excel. Este es 2016, pero básicamente las opciones, los botones, pues es básicamente lo mismo. Excel es un manejador de base de datos, es decir, es un programa que nos permite contener datos y manipularlos. Excel maneja muchas análisis estadísticos, me permite hacer gráficas, ¿no? Puedo hacer proyecciones, análisis, etcétera. Todo con datos. Datos de tipo numérico, pero también datos de tipo texto, ¿no? Bueno, algo importante de Excel es que este es el área de trabajo. El área de trabajo está denominada no por celdas. Cada una de estos cuadritos son celdas. Las celdas están identificadas con letras del alfabeto, de la A hasta la muchísimas, y tiene filas también, filas identificadas con números, en tanto que cada celda está identificada con una dirección específica. Esta es la celda B3, esta sería la E9 y esta sería la H12. Es decir, cada celda tiene una dirección específica e irrepetible. Bueno, entonces, como tenemos columnas y tenemos filas, bueno, en esas columnas y filas podemos crear o integrar datos. Por ejemplo, aquí podríamos poner nombre y podríamos poner las calificaciones, ¿no? De matemáticas. Voy a crear una lista, ¿no? Español, ¿no? Historia e inglés. Y aquí quiero que me dé un total, que me dé el promedio, ¿no? Y que bueno, básicamente que me dé estos datos, ¿no? Entonces pudiera yo empezar a armar mi tablita o con datos, ¿no? O tener datos de otro lado y nada más copiarlos y pegarlos. Por ejemplo, vamos a poner Elena, que sacó un 85 en español, en matemáticas, un 100 en español, ¿no? Un 60 en historia y un 78 en inglés. Ok. Quiero saber la suma total de sus calificaciones. O sea, sumar 85, 100, 60 y 78. Excel lo puede hacer de manera automática creando fórmulas. Hay dos formas de insertar fórmulas a una celda. En esta celda, en la F2, yo quiero que aparezca la suma de estas calificaciones. Por lo tanto, la primera forma es poner un igual, ¿sí? Y luego decirle a Excel qué datos de qué celdas quiero que sume. Entonces yo quiero que me sume la celda B2 y si la selecciono automáticamente se pone, le digo que lo sume, anexo el símbolo de la suma, quiero que sume la C2 también, la D2 y la E2. Al finalizar, como ya no hay más datos que quiero sumar, al final solamente le doy Enter y automáticamente ya me da la suma. Visualmente en la tabla aparecerá la suma, pero internamente la celda tiene una fórmula que aparece aquí en la barra de fórmulas. Esta es una opción. La siguiente opción la vamos a poner con el siguiente ejemplo, ¿no? 90, 89, 98, 100.
Ok, un total. Quiero que aquí aparezca el total. Ahora voy a utilizar la barra de fórmulas y aquí le doy clic. Si le doy clic, yo le doy clic a insertar una función. Quiero una suma y me dice que ¿cómo voy a utilizar esta función? Bueno, la función es suma y entre paréntesis debe de ir el número 1, 2, 3, etc. Ok. Entonces quiero la suma, le doy a aceptar, automáticamente me pone la palabra suma, pero me está esperando que yo le ponga los valores dentro del paréntesis, los valores o las direcciones de las celdas que quiero que sume. Entonces yo quiero que sume como número 1 la B2, B3, como número 2 la C3, como número 3 la D3 y como número 4 la E3. Como ya es todo lo que necesito, Excel que hizo, pues ya cerró el paréntesis y le doy a aceptar. Y entonces tengo ahora una suma por valores independientes, podremos decirlo, y una suma utilizando la función suma. Sí, pero hay una forma adicional más que lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Ok, en el siguiente ejemplo vamos a poner estos datos y quiero la suma. Ok, Excel ya conforme han pasado las versiones se van actualizando o van incluyendo funciones un poco más automáticas. Hay una función que se llama autosuma. Pongo la celda o pongo el cursor en la celda que quiero que aparezca una autosuma y le doy un clic al botón de autosuma. Entonces, le doy clic y automáticamente Excel va de alguna manera a adivinar qué es lo que quiero sumar. En este caso, como no hay muchas celdas hacia arriba y además las celdas que están arriba de esta celda ya tienen fórmula, Excel determinó que quiero yo una suma horizontal y es correcto. Entonces quiero sumar de la B4 a la E4. ¿Es correcto? Entonces nada más le doy Enter. Y ya están. Entonces tengo tres formas distintas de integrar sumas. En esta es suma celda por celda, lo pusimos manual. En esta fue utilizando la función suma y en esta fue una autosuma. Es decir, las autosumas me van a sumar una celda de inicio hasta una celda final. Los dos puntos significan hasta dónde voy a sumar. Ok, ahora, si yo quiero sumar ahora estos tres valores, entonces podría ser que en esta celda yo haga una autosuma y Excel automáticamente detecta que arriba hay datos y en cuestión de fila no hay datos. Entonces me está dando una suma total de estos valores, que es esta. Ok, bien, ahora quiero el promedio de estas calificaciones. ¿Cuánto es el promedio total que tiene este alumno? Bueno, vamos a utilizar la función. Un promedio sería, ¿no? Sería una suma de todos entre el número que son, ¿es correcto? Entonces, si lo hacemos manual, podríamos decir sumar B2 más C2 más D2 más E2 entre, al final, 4. ¿Sí? Al final, Enter, y ya me da aquí mi entre 4. Entonces aquí llevaría un paréntesis, porque primero quiero que haga la suma y al final quiero... Sí, ok, primero hace la suma y ya que tenga la suma, al final lo divide entre 4. Ok, mi promedio es 80.7. Bueno, otra forma de hacer el promedio sería utilizando la función o la barra de función. Y ahora quiero que me calcule un promedio, le doy a aceptar
y me dice, ok, ya está, promedio, ¿de dónde a dónde? Del número 1, que sería 85, número 2, 100, número 3, 60, número 4, 78. Aceptar. Es el mismo promedio porque estoy calculando el mismo promedio, pero ahora con una fórmula diferente. Esta es una fórmula que hicimos de alguna manera manual, ¿no? Esta es utilizando la función promedio, pero pudiéramos hacer otra que sería haciendo una suma, ¿no? Entre paréntesis ya sabemos que debemos de poner todos estos valores, cierro el paréntesis, entre 4. Y ya tengo un promedio igual. Entonces tengo 3 maneras de sacar promedio diferente. Recuerden, cada celda puede tener una fórmula específica, pero hay que indicarle cuáles son los valores o cuáles son las celdas que contienen los valores que yo quiero manipular. ¿Sí? Entonces es importante que aprendan a utilizar. Esto es Excel, y Excel pues ustedes pueden manejar, poner cuadrículas, ¿no? Cambiar tipo de letra, poner colores, centrar, poner a la izquierda, a la derecha, etc. Los valores que tienen decimales, aquí ustedes los pueden disminuir o aumentar las decimales como ustedes gusten, ¿no? Bueno, se pueden hacer muchas cosas con la barra de formatos. Lo importante aquí es que ustedes aprendan a utilizar la cuestión de cómo manipular los datos en Excel. Para agregar una hoja más, solamente le dan clic aquí donde dice nueva hoja, ¿no? Las hojas se pueden mover de lugar, es decir, la hoja 2 la quiero que esté en la primera posición, solamente la arrastro, ¿no? Al final se guarda un documento como una hoja de Excel, buscan dónde la van a guardar, ¿no? Un libro de Excel dice, y le pongo nombre y le doy guardar. ¿Sí? Bueno, espero esta información haya servido para propósitos de realizar las tareas de esta semana. Hasta pronto.